Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente problema, que lo traigo aquí. Y dice, problema 2. Este también está sencillito como el otro, no tiene mucho pierde. Y es que al menos cuando vemos oscilaciones, en un inicio se ven problemas así sencillos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, aparte del movimiento armónico simple, como les digo, las ecuaciones son ecuaciones complicadas, entonces generalmente lo que se estudia es eso, encontrar amplitudes, encontrar frecuencia, entender los gráficos, que es lo que vamos a ver ahorita. Casi siempre son los tipos de problemas que nos vamos a encontrar con oscilaciones, ¿ok? Entonces nos dice el problema 2. El gráfico posición tiempo, es decir, x de t, de una partícula en un movimiento armónico simple se muestra en la figura. ¿Sí? En esta figura que está aquí. Eso quiere decir que en el eje vertical tenemos la posición, nos dice cuál es la posición de la partícula, y el eje horizontal nos dice el tiempo, cómo transcurre el tiempo. Otra vez nos piden encontrar la amplitud, el ángulo de desfase, la frecuencia angular, la función del tiempo y los tiempos en que se tiene máxima amplitud. ¿Sí? Eso último quiere decir que tenemos que encontrar en qué tiempos tenemos, pues sí, la mayor elongación, por así decirlo. Entonces, aquí tenemos el gráfico y como pueden ver, nos dice algo muy importante, que el movimiento en t igual a 0 segundos empieza en menos 2.1. ¿Ok? Menos 2.1 metros. Lo vamos a dejar en metros. ¿Sí? Pero la mayor elongación que se tiene es precisamente cuando la partícula llega a 6.12 metros. ¿Ok? Eso ya nos dice bastante, bastante. Porque si la partícula en un tiempo, el que sea, su posición máxima es tal, entonces ese tal es la amplitud. ¿Sí? No estarán de acuerdo conmigo. Y de hecho lo vimos en los gráficos. La amplitud al final de cuentas es la distancia que va a haber entre el eje horizontal y la mayor cresta, ¿no? No, la cresta, vaya. Esta va a ser la amplitud. Entonces, en el gráfico podemos observar que la amplitud va a ser igual a 6.12 metros. Que 6.12 metros pues es bastante, ¿no? La verdad se me hace bastante para un objeto, pero pues así está el problema. Ahora, nos pide encontrar el ángulo de desfase, es decir, esa phi que aparece en la ecuación de posición. Bueno, en la fórmula de la posición. Para encontrar el ángulo de desfase vamos a tomar la fórmula de la posición. Nosotros sabemos que la posición está dada como x de t igual a por el coseno de omega t más phi. ¿Ok? Pero, bueno, también en el gráfico podemos ver que de el punto más alto a otro punto más alto nos dice que son 0.75 segundos. Eso es el periodo, porque la partícula empieza en un punto, empieza en este punto, luego recorre todo esto y vuelve a regresar a este punto. Acuérdense que eso es completar un ciclo, empezar en un punto y volver a terminar en él. Eso es un ciclo. ¿Ok?
Entonces ya tenemos que el periodo es de 0.75 y ese periodo nos va a servir para encontrar la frecuencia. ¿Okay? Entonces, pero vamos a partir primero de esta ecuación, de esta fórmula, porque aparte nos dice el gráfico que en t igual a 0 segundos, es decir, aquí, la posición es de menos 2.1 metros. Eso quiere decir que si tomamos la ecuación de la posición, la fórmula de la posición, sabemos que en t igual a 0 segundos, x, es decir, la posición de 0 va a ser igual al a, que ya sabemos que es 6.12, por el coseno, por el coseno, en este caso es omega por t, pero si t es 0, pues simplemente nos va a quedar phi, el ángulo de desfase. Y esto es igual a menos 2.1. Aquí acuérdense que no podemos hacer lo mismo de dividir entre a porque ya no tenemos lo mismo. Entonces nos quedaría que a por el coseno de phi es igual a menos 2.1 metros. Acuérdense de las unidades, eso es muy importante. Entonces el coseno de phi, simplemente si pasamos dividiendo, va a ser igual a menos 2.1 metros sobre 6.12 metros. Podemos cancelar los metros y nos va a quedar que el coseno de phi es igual a no sé cuánto da, la verdad. Déjenme checo. Nos da menos 2.1 entre 6.12 menos 0.3431. Y nosotros podemos aplicar el coseno inverso a todo eso, a menos 0.3431. Acuérdense que son radianes, no grados, entonces es algo que deben de considerar en su calculadora. Y nos va a dar que phi va a ser igual a 0.211, ¿no? Radianes. ¿Sí? Entonces hemos encontrado el ángulo de desfase. Esto se hace con una calculadora. Ahora, podemos encontrar la frecuencia, ¿no? Porque pues ya vimos que el periodo es 0.75 segundos, porque es donde se completa ese movimiento. Va de un punto y regresa a ese mismo punto. Ahí viene en el gráfico. La frecuencia por medio del periodo. Sabemos que el periodo es igual a 0.75 segundos. Entonces la frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo. Pero esto es igual a 1 sobre 0.75. Y si hacen esa división nos va a quedar 1.33 Hz. Acuérdense que los Hz es 1 sobre segundo, entonces ya no escribí 1 sobre segundo, simplemente escribí los Hz. Y pues no es muy
complicado tampoco de hacer ese cálculo. Nos piden también la frecuencia angular. La frecuencia angular es omega por 2pi por la frecuencia, que es igual a 2pi. Acuérdense que omega también es igual a 2pi entre el periodo, pero 1 sobre el periodo pues es la frecuencia. Entonces nos quedaría 1.33 Hz. Y si hacemos esto también con la calculadora, ustedes lo pueden hacer, tiene que dar 8.37 radianes sobre segundo. ¿No? Aquí pues son puras sustituciones, entonces está pues bastante bonitos los problemas, ¿no? Hasta ahora. No nos hemos metido en muchos problemas para resolver. Ok. Por lo tanto, la función x de t es x de t igual a por el coseno de omega t más phi. Pero ustedes ya saben cuánto vale la amplitud, la frecuencia angular y el ángulo de desfase. Entonces hay que sustituirlos. La amplitud ya saben que es 6.12 metros. Mientras que la frecuencia es de 8.37 radianes sobre segundo por el tiempo. Y el ángulo de desfase es 1.92 radianes. Esto lo voy a mover un poquito más a la derecha porque a la izquierda, perdón, porque luego ya no me cabía. Entonces eso sería todo el problema. No, nos falta una última parte. Esto sería más que nada la posición. Ya encontramos la posición. Por último, nos pide encontrar cuáles son. A ver, espérenme un momento con esto porque bueno, no, sí, vamos a hacerlo. Sirve que aprenden algo nuevo. Es que sí está un poquito complejo la última parte, pero pues tienen que irse acostumbrando. Ahora, nos dice que encontremos para qué tiempos tenemos una posición máxima. Es decir, para qué tiempos volvemos a estar en la amplitud. Como este objeto va a estar oscilando de un lado para otro y como les digo, mientras no tengamos otra fuerza que modifique su movimiento, se va a estar moviendo de manera perpetua, pero siempre va a regresar a su amplitud máxima. Entonces nosotros queremos saber cada cuánto, o más bien para qué tiempos, para qué t's vamos a estar en esa posición máxima. Entonces ahora, ¿dónde x de t es máximo? Bueno, eso quiere decir que lo que estamos buscando, lo que buscamos es para qué tiempos t's x es igual a 6.12 metros. Es básicamente lo que queremos encontrar.
Pero acuérdense que aquí ya tenemos la función de la posición. Y básicamente lo que nosotros debemos encontrar es que para que X sea 6.2 metros, entonces no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero entonces esto de aquí tiene que ser 1. Porque así es como vamos a tener que X sea igual a 6.12 metros. Entonces el coseno de 8.37 radianes sobre segundo por el tiempo más 1.9211 radianes, y todo esto tiene que ser igual a 1. Si eso es igual a 1, vamos a encontrar para qué test estamos en la amplitud máxima. Estamos en la amplitud, vaya, en la distancia máxima. Básicamente resolver una ecuación, así como las ecuaciones que ustedes resuelven en, pues sí, en matemáticas, en el álgebra que hayan llevado. No sé, les piden despejar X, ¿no? Pero en este caso lo que nosotros tenemos que despejar es T. Entonces es algo muy similar a eso. Estamos encontrando los test para los cuales se resuelve la ecuación que nosotros queremos. ¿Y cuál es nuestra ecuación? Pues precisamente cuando X de T es igual a 6.12 metros. Esa es nuestra ecuación. Claro, esta es una ecuación más complicada, no es como las ecuaciones que han visto porque involucra funciones trigonométricas, pero se van a dar cuenta que no es tan complicadito. Bueno, más o menos. Coseno de omega t más phi es lo mismo que tenemos arriba, es igual a 1. ¿Ok? Para que esto se cumpla, se debe de cumplir algo muy importante. El coseno es una función periódica. Eso quiere decir que se va a repetir, ¿sí? Por ejemplo, en cero, cuando el ángulo es cero, cuando todo esto que está dentro es cero, el coseno va a ser 1. Pero cuando dé una vuelta completa, es decir, cuando sea 2, cuando haya dado 2pi, también va a ser 1 otra vez. Y cuando vuelva a dar otra vuelta completa, va a ser otra vez 1. ¿Sí? Ustedes ya vieron funciones trigonométricas, lo más seguro. Y ustedes lo pueden ver con la calculadora. ¿Por qué razón? Porque les ponen un círculo unitario, si no mal recuerdo. Y lo que calculan ustedes cuando calculan las funciones trigonométricas es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que hay aquí, ¿no? Entonces básicamente el coseno, pues ya saben cuál es, y el seno, ¿no? Que es el coseno, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, bueno, el punto es que como el coseno se repite cada 2pi, entonces cada 2pi vamos a tener 1. Eso quiere decir que el ángulo de adentro, omega t más phi, va a cumplir que es 2pi n. Con n un entero. Esto es un símbolo que representa a los enteros, a todos los números enteros. 1, 2, 3, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Todos los números enteros. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ustedes lo pueden hacer con la calculadora. Sustituyan coseno de 0, les va a dar 1. Sustituyan coseno de 2pi, les va a dar 1. Sustituyan coseno de 4pi, les va a dar 1. Sustituyan coseno de menos 2pi, les va a dar 1. Háganlo con la calculadora y convénzanse de que esto es así. De que esto es así. ¿Sí? Pero si eso se debe de cumplir cada vez, eso quiere decir que nosotros ya podemos despejar el tiempo de aquí.
Y el tiempo entonces va a ser igual a 2pi. N, acuérdense que n es un entero, menos phi entre omega. Simplemente estamos pues despejando, ¿sí? Estamos despejando. Es decir, que los tiempos, porque son varios, acuérdense que esto se repite, n puede valer 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, n va a valer todos los enteros positivos. ¿Por qué positivos? Porque son los que nos van a dar tiempos positivos, ¿ok? Y eso tiene sentido físico, no existen tiempos negativos, ¿ok? Entonces tienen que ser todos los enteros positivos. 1, 2, 3, bueno, 0 en un inicio, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos los números enteros. Y al sustituirlo vamos a encontrar los diferentes pues tiempos, ¿sí? Vamos a encontrar para qué tiempos vamos a tener esa amplitud máxima. Como pueden ver, le agregué el signo más, pero eso quiere decir que son enteros positivos. Y este signo Z significa entero, ¿sí? Que son números enteros nada más. Eso lo van a ver en la carrera. Bueno, si se dedican a algo que lleva matemáticas, ahí les tendrían que enseñar ese simbolito de números enteros. Pero pues ustedes tómenlo así, son números enteros. Números con los que pueden contar, ¿no? Vaya. Y pues eso sería todo, ¿no? Hemos encontrado ya todo esto. Por ejemplo, para n igual a 1, vamos a poder encontrar cuál es el tiempo en el que tenemos la primera cresta, es decir, la primera amplitud. Esta que se muestra aquí, esta. Cuando n es igual a 1 va a aparecer esta. Cuando n es igual a 2 va a aparecer esta. Y así sucesivamente. ¿Ok? En esos puntos es donde vamos a tener los máximos. Y eso sería todo.